¿Listo? Ya estamos grabando, muchachos. En un momentito más también se las comparto ahí por el YouTube, ¿sale? Entonces, bueno, chicos, vamos a continuar, como les decía, y nos quedó pendiente un ejemplo que no concluimos, en donde vimos una forma en la cual podemos demostrar, mejor dicho, sí, vamos a decirlo así, donde podríamos como tener, a ver, permítanme, sí, así, donde podíamos nosotros comenzar a definir y a demostrar esta noción, pero necesitábamos acotar un elemento de esa desigualdad que nosotros teníamos ahí, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, en este paso nos quedamos el día de la última clase, que creo que fue el día de martes, en el cual discutimos este límite para esta función cuadrática y tomábamos en ese momento una nueva estrategia o íbamos a utilizar una nueva estrategia que consistía en tomar un delta particular. Recuerden que la definición de epsilon delta me provee de una hipótesis, esta que está aquí. ¿Sale? En este caso es x menos a, donde x va a tender a ese punto fijo, que el punto fijo podría no estar incluso definido para la función, pero es el punto al cual tiende los valores de x. Esto es la hipótesis, ¿sale? Pero cuando nosotros estamos desarrollando realmente el problema o la función con la cual estoy trabajando, pues a veces me aparecen otras cosas, como por ejemplo esta. Entonces, aun cuando yo sé qué puede suceder con este pedacito dado que aparece la delta I, necesito también saber cómo puedo controlar, si ustedes quieren verlo de esta manera, cómo puedo controlar, cómo puedo ajustar, cómo puedo encerrar, y principalmente la palabra que creo que más importa acá es acotar, que no vaya a estar como yéndose para muchos lados, sino más bien es como tener seguridad en el tipo de comportamiento del otro elemento que acompaña al que sí es menor que delta. ¿Sale? Y para hacer eso, la estrategia que seguimos fue utilizar un delta particular, en este caso igual a 1. Ahora, puede funcionar para otros deltas. Ojo, no quiero decir que sea nada más que siempre se va a tener que utilizar uno. De hecho, no va a ser siempre así. Uno pudiera utilizar delta igual a 1000. Claro, podría funcionar, claro que sí. Pero el punto de las deltas es que sean valores o números pequeños, ¿sale? Ahora, ¿me sirve un número más pequeño que el uno? Probablemente sí, pero fíjese que por la facilidad con la cual puedo operar con este valor, el número uno, esa es una de las mejores formas de justificar por qué puedo irme por este valor, ¿sale? ¿Pueden funcionar otros? Por supuesto que sí. De hecho, revisen la definición, dice que existe un delta, no les dice quién es, entonces ustedes propongan. Ese es el punto importante también de esta sección. Y en este caso nosotros utilizamos por facilidad, para utilizar cálculos mucho más sencillos y porque me conviene, esa es también otra situación, me conviene, pues utilizo delta igual a 1. Cuando yo utilizo este delta, yo puedo operar con la desigualdad dada en la hipótesis y buscar convertir esa en la que yo necesito acotar, en este caso la que está en cerrada o repintada en verde. Entonces, realmente lo que yo quiero es que este ya lo tengo, pero necesito acotar este. Otra vez, no se vale acotar con cosas que tengan aún la variable presente. Necesito acotar con números, ¿ok? Necesito acotar con un intervalo real, ¿ok? Cuando digo real, no es porque exista, sino porque con números reales, vaya. Entonces, al hacer eso, al operar un poquitito con esa desigualdad, llegamos a la conclusión de que este valor siempre va a ser menor que 5. Entonces, fíjese que al final de cuentas, aun cuando hay una locura fea en la función, por ejemplo, este número que yo tengo acá para valores muy cercanos a x, pues nunca va a ser más grande que 5. Entonces eso está bien padre, porque entonces ya logré decir que de aquí no vas a pasar. Y ese es el objetivo central de esta sección, acotar, porque lo que yo quiero es encontrar una cota para este comportamiento que me permita de alguna manera controlar su comportamiento.
Fíjense que eso es bien interesante porque lo que yo hago cuando acoto es controlar el comportamiento. Es decir, no te vas a salir de aquí. Hazle como hagas, no importa, de aquí no vas a pasar. Entonces eso al final del día habla de que ya logré encerrar o de estar cerca de algo. Cuando logro acotar, cuando logro restringir el comportamiento de esta variable o de estos números que yo tengo aquí. Entonces, cuando hicimos eso, pues llegamos a la conclusión entonces de que el delta tenía que ser epsilon sobre 5. Y bueno, ya utilizando, haciendo las cuentecitas ahí, pues llegamos a la conclusión también de que el delta, además de que tiene que ser epsilon sobre 5, como este número que está acá, que es al cual llegamos aquí, pues también definimos de que yo tomé un valor particular. Entonces, entre estos dos números que yo ya tengo para delta, el método, por eso se llama a veces el método del mínimo, se toma el más pequeño de ellos. ¿Por qué el más pequeño? Porque otra vez, lo que tú quieres es acercarte a algo y acercarte de una manera conveniente y de una manera que puedas hacerlo cada vez más cerca. ¿Sale? Entonces, por eso tomo el más pequeño de esos dos. Ahora, epsilon sobre 5 puede ser más chiquito que uno, por supuesto. De hecho, la idea sería que pudiera ser más pequeño que uno. ¿Sale? Entonces, en este caso, chicos, lo que tendríamos entonces ahora es o lo que nos faltaría es la demostración formal de esta situación, ¿sale? Cuando tomo dos deltas, ¿ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a armar? Pues vamos a hacerlo, ¿sale, chavos? Entonces, nos quedó pendiente en este caso la demostración formal. Pues vamos a aventarnos la demostración formal. Recuerden que la demostración formal a lo que yo tengo que llegar es a demostrar todo este bichito que está acá. Esto aquí, que para toda épsilon mayor que cero va a existir una delta, de tal forma que si esto, entonces ocurre esto. Entonces, este es al final de cuentas lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar. ¿Sale? Partiendo de esto, quiero llegar a esto. Pero principalmente tomando como punto de partida que voy a encerrar al límite, a ese valor de L. ¿Sale? Entonces, pues vamos a empezar de esa forma, muchachos. Entonces voy a tener que para toda épsilon mayor que cero, arbitraria, cualquiera, de hecho ahí está en el para todos, pues vamos a proponer o propongamos, y recuerden que podemos hacer esto de proponer porque la misma definición lo que me dice es que existe el delta. Pero ojo, cuando me dice que existe el delta, nunca me dice que existe uno nada más. Es muy diferente a decir existe a que existe uno. En matemáticas son completamente diferentes. Entonces, cuando me dice que existe uno, pues sí, ahí sí a fuerza tengo que encontrar uno. Pero si me dice que existe, con que haya uno, ya rifé. Si hay dos, mejor. Si hay tres, también no pasa nada. Entonces vamos a proponer delta igual al mínimo, o sea, al valor más chiquitito entre 1 y epsilon sobre 5. Tal que, vamos a escribir todo, tal que si x menos, ¿qué era? 2, creo. Sí, x menos 2 es menor a delta, entonces, a lo que tengo que llegar ahora es que esa f de x menos l es menor que epsilon. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso de la demostración formal, pues sí tengo que valerme de este pedacito. ¿Sale? Entonces, pues vamos a tener en consideración lo siguiente. Pues entonces voy a empezar a arreglar mi demostración usando lo que yo ya hice en el borrador, ¿sale? Entonces, voy a tener que x menos 2 es menor a delta, y en este caso x menos 2, pues va a ser menor que epsilon sobre 5, ¿no? Pero también, o en este caso también, x menos 2 va a ser menor o igual a 1. También podría suceder, ¿sale? Entonces, entre esas dos, porque son las dos las que me sirvieron, pues voy a empezar a acotar. Entonces, de la primera parte que tengo aquí, pues tendríamos que 5 veces por x menos 2 es menor a epsilon. ¿Sale? O sea, solamente multipliqué todo por 5. Y como es positivo, la desigualdad no se altera. De la desigualdad que yo tengo menor que 1, que es la del otro delta, pues aquí puedo tener que x menos 2 está entre 1 y menos 1. Rompo el valor absoluto. Recuerden que esa es una propiedad del valor absoluto. Noten, chicos, cómo también todo lo que estamos empleando aquí son cosas que ya se discutieron, ¿sale? Entonces, por eso es bien bonito matemáticas y por eso también es bien bonito el cálculo, porque va construyendo sobre las mismas bases, las va construyendo sobre cosas que ustedes, o que poco a poco se van construyendo a la vez,
¿Sale? Entonces, esto es bien interesante. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, lo que yo necesito sería que me apareciera el x más 2, ¿no? Yo ya sé para dónde va la demostración, entonces voy a buscar el x más 2. ¿Y esto por qué, muchachos? Porque al final de cuentas, de esta parte que yo tengo aquí, que voy a sombrear en verde, tendríamos lo siguiente, fíjense que tengo que epsilon es mayor a 5 por x menos 2. ¿Sale? O sea, es otra forma de verlo nada más, ¿no? ¿Sale? O sea, si esto es menor que epsilon, entonces epsilon es mayor que esto. Y lo voy a acomodar así para que me empiece, para que yo empiece, perdón, para que yo comience a organizar una serie de razonamientos y de desigualdades que me van a llevar a la respuesta. Entonces, fíjese que de la primera de x menos 2, el valor absoluto menor que 1, pues puedo poner que sumando 2, pues tendría aquí 1 menor que x menor que 3, ¿no? Sumando 1, porque ese es el que necesito para que sea x más 1, no, más 2, perdón, necesito un x más 2. Entonces, sumando 2, tendría 3 menor a x más 2 menor a 5. Y utilizando el truquito ese que nosotros estábamos como diciendo de que si 5 es mayor que este es mayor a 3, pues entonces el 3 es más grande que menos 5, porque al final de cuentas es un número negativo. Entonces llegué a la determinación de que menos 5 es menor a x más 2 menor a 5. De hecho, es menor que 3, pero pues me sirve porque puedo de esta manera organizar mi definición de valor absoluto. ¿Vale? Entonces, eso que acabo de demostrar no es sacado de la manga, me lo necesito. Entonces, fíjese que además de que lo necesito, me conviene, porque este número que yo puse aquí, este número de aquí, pues obviamente va a ser más grande que x más 2, porque el 5 es más grande que este, y multiplicado por x menos 2, convenientemente. Y este x menos 2 lo único que hice fue trasladarlo aquí. Ahora, x menos más 2 por x menos 2, el producto de dos binomios conjugados, perdón, el producto de dos, vamos a ponerlo primero por pasitos, el producto de dos valores absolutos es el valor absoluto del producto, x más 2 por x menos 2, y esto a su vez es igual a x cuadrada menos 4. Y fíjense que aquí llegué, que el epsilon es más grande que esto, que al final de cuentas es igual a esto. Por lo tanto, x cuadrada menos 4 es menor a epsilon. Y esto pues ya terminé porque, fíjese de mi demostración, para toda epsilon propongo este delta, tal que si esto ocurre, entonces esto pasó. Y ya tengo la definición formal en este caso. Bueno, muchachos, este ejemplo, la única diferencia que tiene con respecto a los anteriores es que realmente lo que sucede es que necesito acotar. Y por eso son interesantes los problemas de límites, o mejor dicho, las demostraciones de límites. Los problemas para calcular límites realmente son problemas más bien como algebraicos. Ahí lo que me ha tocado ver en términos de dificultades con los estudiantes es que se equivocan en el álgebra. O sea, la verdad, o sea, realmente fallan porque pues, falló el álgebra. Pues uno dice, bueno, pues si te equivocaste en un signo, pues no puedo hacer mucho, ¿no? Pero en el caso de las demostraciones por definición, utilizando epsilon delta, ahí sí viene mucho la parte de entender qué es lo que yo quiero, ¿vale? O sea, entender hacia dónde debo de enfocar mi atención al momento de definir un límite. Entonces, lo que yo quiero cuando yo defino ese límite o quiero probar ese límite está la idea de acotar. Acota, acota, acota. Entonces, siempre voy a tratar de hacer que aparezcan desigualdades. Y en la medida de lo posible que la definición esté como directa, como por ejemplo si solamente hubiera sido este pedazo, pues ya esto es directo, pero cuando aparecen cosas extrañas, ahí viene pues como que la inventiva, ¿no? O sea, al final de cuentas es como, a ver, ahora, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿cómo acoto esta parte? ¿Cómo le puedo modificar? Etcétera, etcétera. Bueno, chicos, entonces, este sería el ejemplo número 3. Vamos a hacer 2 más el día de hoy. Ojalá que nos alcance el tiempo. Yo creo que sí. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.
con muchísimo gusto podemos resolverlo. Ahorita lo único que hicimos fue determinar el valor de delta, ya lo habíamos hecho en la última clase, y lo que hicimos ahora fue armarnos nuestra demostración formal, que al final de cuentas, muchachos, es, si tienen el borrador, ya tienen el 90% de los puntos, porque pues ya, o sea, en el borrador está realmente la parte quisquillosa y la parte picosona del problema, ¿no? Entonces, bueno, escucho si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, muchachos. Profe, yo sí tengo una duda. Dime burro. No, no, perdón. Tu nombre, perdón, es que no se alcanza a ver. Sale burro, perdón. Cuando pone 5, bueno, en el que acaba de hacer 5 por valor absoluto de x menos 2, ¿cómo pasó a los dos valores absolutos? Ah, porque mira, de aquí, ¿verdad? Aquí me dices, de aquí. ¿Cierto? En esta partecita me Sí, dices, ¿cómo pasé a sí, sí, sí. esto? Bueno, mira, por ejemplo, en este caso, ¿estás de acuerdo que aquí, pues pasé de aquí para acá? O sea, esto fue por la misma parte de la definición, ¿sale? O sea, de lo que yo dije aquí, ahí está acá. Y cuando utilizo esta parte de la hipótesis, sustituyo el primer valor de delta que yo quiera. Por ejemplo, el que yo tengo acá es el epsilon sobre 5. Y este epsilon sobre 5 es ese valor de delta que yo propongo. Entonces, lo único que hice fue pasar multiplicando el 5. ¿Vale? Ahí está. Y entonces, esta desigualdad, únicamente lo que hice fue colocarla de otra forma, nada más para que aparezca primero el epsilon. Ahora, ¿cómo pasé de esta idea a esta idea? Utilizando el otro valor de delta. ¿Sale? Y el otro valor de delta era el 1. Ahora, acá es donde yo siempre les digo a los estudiantes que aplicamos como un poquitito de trampita, pero no es una trampita tan fea, porque al final de cuentas ya hicieron el borrador, muchachos, ¿sale? O sea, por eso les digo que en el borrador realmente están todas las ideas importantes. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya sé a lo que quiero y tengo que llegar, ¿sale? Yo necesito llegar a los binomios conjugados para que yo utilice los binomios conjugados y me salga la diferencia de cuadrados que quiero. Entonces, lo que necesito acá que acompaña al x menos 2 es el x más 2. Pero entonces necesito demostrar, que ya lo hice aquí previamente en todo esto, necesito demostrar, y que lo repito aquí, que x más 2 es menor que 5. Y fíjate que cuando utilizo el 1, pues hago todo lo mismo que ya habíamos hecho antes, de romper el valor absoluto, sumar 2 para eliminar ese menos 2 y después volver a sumar 2. Y entonces lo que yo digo es esto, a lo que tienen acá. Hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es como diciendo lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes tienen que, no sé, piensen en dos números, 5 y 7, ¿sale? 5 por 7. 5 por 7 yo sé cuánto es. 7 por 5 es 35, ¿sale? Pero entonces aquí viene la parte de la idea. Ahora, si yo pongo un número más grande que el 5, o perdón, más chiquito que el 5, perdón, pues obviamente, y lo multiplico por 7, o sea, si yo tomo el 7 y tomo un número más chiquito que el 5, por ejemplo 3, obviamente el producto que me queda, este va a ser más grande que este. Porque fíjense lo que hice, tomé un número más pequeño que el 5. ¿Vale? O sea, 7 por 5 es 35 y 3 por 7 es 21. Automáticamente me queda. Y háganlo como ustedes quieran, háganlo como ustedes quieran. Si toman dos números, 7 y 3, por ejemplo, y quisiera formar una desigualdad en el que este número, o encontrar un número que sea más pequeño que ese, pues con que tomes uno que sea más grande que cualquiera, ya lo lograste. Por ejemplo, aquí tomé que 8 es más grande que 7. Automáticamente 7 por 3 es 21 y 3 por 8 es 24. Ya lo logré. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo único que yo hago es realmente utilizar la idea de la desigualdad, pero para acotar, porque lo que estaría diciendo es que este número siempre va a ser más grande que el valor absoluto de x más 2. Por eso pongo esta desigualdad así. Porque digo, entonces, x menos 2 lo pongo fijo, ahí está acá el x menos 2,
y después pongo un número que sea más pequeño que el 5, como el 3, por ejemplo. Pues es justo lo que yo hice. Encontré un número que es más chiquito que 5. Por lo tanto, 5 por cualquier número siempre va a ser más grande que este número que es más pequeño que 5 por el que tú ponías antes. Es lo único que hice. Y ya después de aquí operé con el álgebra hasta llegar a la línea de razonamientos que epsilon es más grande que este número que me quedó aquí. Es todo lo que hice. ¿Vale? Entonces, esta es la parte bien importante, pero ahora no es fortuito, chicos, no es fortuito, no es porque yo soy un ser iluminado de luz que podría serlo, no, claro que no, no soy nada extraordinario, lo único que hice fue darme cuenta qué es lo que necesito en el borrador, ¿sale? O sea, fíjense, en el borrador como parto de aquello que necesito demostrar, empiezo a vislumbrar qué elementos requiero como estar jugando o con qué elementos necesito estar jugando. Y necesito estar operando con un x menos 2 y con un x más 2. Entonces, a fuerza, o de manera a forciori, tengo que hacer que aparezca un x menos 2 y un x más 2. Entonces, pero ojo, esto es el quemón que yo me doy en el borrador. Por eso es bien importante el borrador. Ya la demostración formal es puro trámite, neta que es puro trámite, es una cuestión ya de formalismo, como pudiéramos pensar ahí. ¿Sale? Entonces, aguas. O sea, no, si yo no les hubiera hecho la demostración así formal, así como está, pues ustedes no van a entender ni papas. Pues así, ese cuate es como un iluminado. Son los ovnis seguramente que vinieron y le dieron ahí un poder mágico porque él sabe que es epsilon sobre 5. ¿Cómo salió? Sepa Dios, es iluminación divina. No, no, chavos, no es iluminación divina, es puro trabajo matemático en términos de entender primero qué es lo que quiero y a qué quiero llegar. Y después me aviento el formalismo que me pide la matemática. Pero realmente la idea medular de todo este problema está en el borrador. ¿Sale? Entonces, bueno, eso. Espero haber respondido la duda. No sé si aún tienes otro comentario. Básicamente lo que hice fue encontrar una cota, ¿sí? Es una cota para el valor absoluto de x más 2. Y es el valor de 5. Entonces, automáticamente el 5 va a ser más grande que ese número. Y lo único que estoy utilizando son propiedades de los números reales. ¿Sabe? Entonces, si yo quiero armarme una desigualdad de un producto, pues con que yo ponga un número más pequeño que este o más grande, ya automáticamente el producto del otro lado va a ser más grande o más pequeño según yo lo haya construido. Facilísimo. En verdad, esa es la idea central de este problemita. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Déjenme copiarles el último que nos quedó pendientes. Si quieren alguna pregunta, adelante muchachos, con muchísimo gusto. Y este sería el problema número 4. El ejemplo número 4. Límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 sobre x. Y vamos a ver cuánto vale ese límite. ¿Dudas, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto, espero que sí. Sale. Entonces, vamos a hacer uno que sea un poquito diferente a los que hemos estado trabajando hasta el momento. Porque, perdón, acá hemos trabajado básicamente con puros problemas algebraicos y además con problemas en donde la función se puede incluso evaluar en el punto del límite y la función no está indeterminada ahí, ¿sale? Entonces ahí pues, todo está padre, todo está bien bonito, pues, ni tanto, bueno, entre comillas, hay algunos problemas que van a ser más difíciles de demostrar que otros cuando doy un delta así como ese, pero lo importante es que se puede evaluar el punto, ¿sale? Sin embargo, por ejemplo, en este caso, para esta función x por el seno de 1 sobre x, ahí las cosas ya no son tan triviales. ¿Por qué? Porque cuando yo sustituya 0, si yo quisiera hacer esa técnica, pues ahí lo que yo tengo es que 1 sobre x ya bailó pegado. ¿Sale? O sea, el seno de algo que no existe, pues no va a existir tampoco. A simple vista diríamos que ese límite no existe. Pero ¿qué creen? Sí existe. Y vamos a buscar cuánto valdría ese límite. ¿Sale? Vamos a primero a calcular el valor del límite
Y aquí, por ejemplo, no puedo utilizar una técnica algebraica, ni dividir, ni factorizar, o sea, no puedo sacar ese 1/x así como así, porque está dentro del argumento de la función seno. Si yo quisiera utilizar alguna identidad trigonométrica, pues no me va a llevar a mucho, y de hecho estoy multiplicando x, que está también en radianes, obviamente, por el seno de 1/x. Al final del día, f de 0 no está definida en esa función, porque va a estar multiplicando 0 por algo que no existe. Y 0 por algo que no existe no es 0, muchacho. Ojo, no es 0. ¿Sale? No es 0. Entonces yo no puedo decir que eso vale 0. Pero vamos a ver cuánto queda. ¿Sale? Entonces vamos a ver si podemos demostrar que efectivamente ese límite existe y cuánto vale. Bueno, muchachos, aquí voy a utilizar una propiedad de la función seno que ya habíamos trabajado desde hace mucho tiempo cuando vimos funciones trigonométricas. La función seno, por definición, muchachos, por definición, las imágenes de la función que yo tenga seno 1 de x, por ejemplo, seno de x, o mejor dicho, para no trabajar con el mismo valor, el seno de cualquier ángulo, cuando ustedes evalúen este valor, por definición y por la misma gráfica que ustedes ya conocen, que ya la vieron infinidad de veces, de hecho ahí la dibujé mal, pero pues ya saben cómo va, recuerden que esta función siempre está acotada. Las imágenes están acotadas. De hecho, las imágenes no se hacen más grande de 1 y de -1. O sea, de ahí no pasa. Ese es el rango de mi función. Ahí están contenidas todas las imágenes de cualquier ángulo, del seno de cualquier ángulo. Obviamente en radianes, ¿sale? Estaría entre -1 y 1. Ahora, si ustedes se acuerdan, vimos un teoremita para sucesiones que se llamaba el teoremita del sándwich, en donde decíamos que si una sucesión era menor o igual a otra, y esta a su vez era menor o igual a otra sucesión, y si el límite cuando n tendiera a infinito de la sucesión A era igual al límite cuando n tendiera a infinito de la sucesión B, y en estos dos casos el límite fuera el mismo, L, pues a la función C a la sucesión, entonces, a la sucesión C de n no le quedaba de otra que tender hacia el mismo límite, converger y además convergía al mismo límite. Le llamamos el teoremita de ley del sándwich, ¿no? Teoremita del sándwich, creo que le dice, pero al final de cuentas es un teoremita de acotación. Es el teorema de acotación o el teorema de intercalación. Así se llamaría formalmente, ¿sale? Entonces, recordando, ¿sale? Entonces, esto es un recordatorio. Recordar que esto lo vimos en sucesiones. ¿Qué creen? Se vale también para funciones. Y se llama también un teoremita del sándwich, lo podemos utilizar. Lo que dice este teoremita es pues básicamente lo mismo. Si yo tengo una función f de x que es menor a una función g de x, que es menor a una función h de x, o sea, esas tres funciones estarían, o esas tres reglas de correspondencia, se comportarían gráficamente algo como esto. Aquí está f, aquí está g, vamos a ponerlo así, y aquí está h, ¿sale? O sea, tienen aquí que h es más grande que g, y a su vez g es más grande que f, ¿sale? Eso es lo que dice este teoremita. O mejor dicho, esto es lo que estaría representando esa desigualdad de funciones, que las tres gráficas están tendiendo, no tendiendo, perdón, están comportándose que una está sobre la otra, ¿sale? Una está sobre la otra. Pero ahora, más importante, si se cumple que el límite de f de x cuando x tiende a es igual al límite cuando x tiende a de la función h de x, y en este caso es igual a L, ¿qué creen? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a de la función g de x es igual también a L. Y este también es otro teoremita que se llama el teoremita del sándwich, o el teoremita de intercalación. Ahora, gráficamente, ¿cómo se vería eso, muchachos? Se vería no tan así como lo dibujé hace un momentito. De hecho, se vería algo así. Hagan de cuenta que esta es la función f, esta es f, y cuando x tiende a, aquí estaría a, cuando x tiende a, la función tiende a L. ¿Sale? Aquí está L. Podría no estar definido en a, la función f. No importa. Recuerden, lo que me importa es la tendencia. La función h, en este caso esta que está acá, la que está por encima, vamos a decirlo así,
también tiende al mismo límite. De hecho, tendría que ser menor o igual, como en las de las sucesiones. Pues entonces la función h tendría que venir así, a ser así. Y además el límite cuando x tiende a de la función h, también es L. Entonces tendría que verse como ustedes lo estaríamos viendo acá. Tendrían que irse al mismo límite, ¿no? Después pueden hacer muchas cosas y muchas barbaridades, pero al final de cuentas eso es lo que importa. Bueno, resulta ser entonces que la función g pues, tiene que estar entre ellas y además no le queda de otra que comportarse así. ¿Sale? Porque ya logré acotarla, ya logré encerrarla. Entonces, la gráfica negra es F, la gráfica fucsia o rosa mexicano es la H y la gráfica azul es G. Ese sería como que el teoremita que vamos a utilizar acá también. ¿Y por qué digo que lo vamos a utilizar? Porque fíjense que si yo ya logré acotar a la función seno de teta, pues entonces yo puedo multiplicar, y además puedo hacer lo siguiente. Teta es cualquier ángulo, muchachos, ¿sale? Es un ángulo que va a tomar al final de cuentas muchos valores. Entonces, al igual que el seno de teta, también la función seno, en particular 1 sobre x, para teta igual a 1 sobre x, también va a estar entre menos 1 y 1. Ojo, aun cuando no exista o no esté definida en x igual a 0. ¿Sale? Entonces, chicos, ahí si ustedes se dan cuenta, seno de 1 sobre x está entre menos 1 y 1. Cuando yo hago esto, si multiplico toda esta desigualdad por x, cuando x es positivo o x por 0 por la derecha, vamos a hacerlo así por el momento, también va a funcionar por 0 por la izquierda, no importa. Entonces, fíjense que si yo multiplico todo por x, positivo, pues voy a tener que esto es menos 1, menos x, perdón, por x seno de 1 sobre x menor o igual a x. Si la x fuera negativa, pues cambia el sentido, pero me queda exactamente igual a esa. Pues no hay tanto bronca. Entonces, chicos, fíjense que lo que yo tengo acá es exactamente la misma idea del teoremita del sándwich, porque tengo una función f, tengo una función h y tengo una función g. Y además, el límite cuando x tiende a 0 de la función menos x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función x. Y este límite, pues es igual a 0, porque no tiene ningún problema la función, está definida para todos los números. Voy a borrar esta h para no equivocarnos, y voy a borrar también esta grafiquita para que no me cause ruido. Entonces ya tengo que el límite de cuando f de x cuando x tiende a existe, es igual al límite de la función h cuando existe, y es igual a l. Por lo tanto, muchachos, de esto de aquí, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x seno de 1 sobre x es igual a 0. Ojo, muchachos, ojo, 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 ojo. No estoy diciendo que la función vale 0 en x igual a 0. No voy a decir, es que el maestro... No, la función no está definida en ese punto, pero su tendencia sí. De hecho, la gráfica de esta función, muchachos, a grandes rasgos se vería algo así. Empieza a ser así, no está definida por acá y empieza a ser así. Hagan de cuenta que es como que empieza grande y se va acotando hacia x igual a 0 o hacia el origen, aunque no esté definido el origen. Lo importante es la tendencia de la función. Ojo, y repito, la función no está definida y eso no implica que su límite no exista. De hecho, a veces esos son los que más nos interesan, porque la función podría no estar definida, pero a mí me interesa la tendencia de la misma. ¿Sale? Entonces, pues el límite ya lo tengo. Pero aquí vamos a demostrarlo formalmente. ¿Sale? Y voy a utilizar exactamente la misma idea, muchachos. Voy a utilizar esta idea muy importante del comportamiento de la función seno y vamos a hacer la demostración. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que necesito? La demostración formal. Vamos a hacer la demostración y vamos a empezar con nuestro borrador. ¿Sale? Entonces, para la demostración, lo que tengo que demostrar, por demostrar, es que para toda epsilon mayor que 0, puedo encontrar un delta mayor que 0 también, tal que si x menos 0 es menor a delta, porque este es hacia donde tiende, x igual a 0, entonces, o se tiene que,
f de x, que en este caso es cx, seno de 1 sobre x, menos 0, que es el valor del límite, es menor a epsilon. Entonces, a este bichito es a lo que tengo que llegar. ¿Sale? Entonces, pues vamos a comenzar la demostración. Aún cuando se ve bien fea, resulta ser que es una demostración bastante sencilla. Muy sencilla. Entonces, vamos a empezar con lo primero, que sería mi hipótesis. ¿Sale? Por hipótesis, o sea, voy a hacer mi borrador, aquí voy a poner mi borrador. Por hipótesis tengo que el valor absoluto de x menos 0 es menor que delta. Pero nunca pierdan de vista que esto también es positivo, porque es un valor absoluto, obviamente. Entonces, acá, sin temor, puedo decir que el valor absoluto de x es menor a delta. ¿Sale? Ahora, esa es una parte importante de la demostración. Voy a irme a la otra parte importante. Yo sé, por definición de la función trigonométrica, que el seno de 1 sobre x está entre menos 1, perdón, entre menos 1 y 1. Esto es por definición, ahí está. Ahora, muchachos, si se fijan, decir que está entre menos 1 y 1 es como haber dicho que tenía un valor absoluto y lo rompí. ¿Sale? Entonces, esto, por definición de valor absoluto, o como se rompe un valor absoluto, pues esto es igual a esto. Seno de 1 sobre x, valor absoluto, es menor o igual a 1. ¿Sale? No hice nada. Solamente lo puse como valor absoluto. Ahora, muchachos, dense cuenta de algo. Yo ya tengo que este número, estos números son mayores que 0 además. Yo tengo esta otra parte, que también puedo decir que esto es mayor que 0. Y tengo entonces lo siguiente, tengo un número que es menor a b, pero además tengo otro número c que es menor a d. Y ambos, en ambos casos, son mayores que 0. Y si ustedes se acuerdan, había una propiedad que me decía que si esto sucedía, entonces A por C también era menor a B por D. Lo deben de tener ahí en elementos del cálculo. Ya, de hecho, lo demostramos. De hecho, hasta creo que vino en un examen, me parece. Y esto se demuestra fácil. Vamos a utilizarlo. Ahí ya tengo un número menor a B y después tengo C menor a D. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Entonces, tengo que valor absoluto de X menor a delta y tengo seno de 1 sobre X menor a 1 o igual. Entonces, se va a cumplir que el valor absoluto de X por el valor absoluto de seno sobre 1 sobre X, perdón, cerré mi valor absoluto, es menor a delta por 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí, muchachos? Producto de valor absoluto es el valor absoluto del producto, 1 sobre X. Menor delta por 1, pues delta. Y Y, ya acabé. ¿Por qué? Porque ¿qué epsilon debo de proponer? Pues el epsilon que debo de proponer es igual a delta. Entonces este problemita pues ya quedó. Ya tengo el delta que me sirve y pues ya puedo hacer mi demostración formal. ¿Qué me gustaría que ustedes la concluyeran? ¿Sale? ¿A ustedes se les queda? Pendiente a ustedes. ¿Va? Entonces, en este caso, fíjense que lo interesante pues, es utilizar las propiedades otra vez. Utilizamos propiedades, utilizamos algunos teoremitas intermedios que me permitieron multiplicar esas dos cosas. Por eso es bien importante, muchachos, que tengan en consideración todo lo que ya vimos. O sea, estas cosas nos pueden salvar la vida al momento de hacer esta demostración. Entonces, la demostración formal se les queda a ustedes de tarea. Simplemente es empezar y a desdoblar ¿cómo se llama? Esta cosita o este borrador y pues ya tenerlo de alguna manera ordenado o organizado como la demostración formal lo exige. ¿Vale? Ahora, me gustaría terminar ya la sesión con proponerles dos problemitas, pero uno lo voy a empezar a dibujar y a uno que se les quede a ustedes. Uno que me gustaría que ustedes revisaran, creo que es el ejemplo número 5, ¿sí? O que ustedes intentaran demostrar, el 5, es el siguiente. Cuando x tiende a 0, sí, 0, sí, seno de x entre x. Y esto vale 1. Intenten buscar cómo se calcula ese límite. Está bien padre.
una forma geométrica, y después intenten demostrarlo, ¿sale? Entonces este se les queda a ustedes pendiente. Se les queda pendientes a ustedes, pendiente, pendiente, para que ustedes lo intenten. Y yo voy a comenzar uno ahora, que va a ser esta función, f de x igual a 1 sobre x, y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x. Y obviamente 1 sobre x pues no tiene la indeterminación en el 0, de hecho estoy calculando el límite cuando x tiende a 1, por lo tanto esto vale 1 también, ¿sale? Entonces vamos a comenzar a dibujar la demostración de este límite, muchachos. Entonces, ¿qué debo de demostrar? Por demostrar que para todo, perdón, que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta, tal que si x menos 1 es menor a delta, entonces 1 sobre x menos, perdón, menos 1 es menor a epsilon. Nuevamente, recuerden que esto es mi hipótesis y esto sería la tesis. En el borrador que voy a empezar a comenzar a dibujar ahorita, voy a empezar como a vislumbrar a ver por dónde me voy a ir, pues voy a comenzar de la tesis, ¿vale? O sea, esa es la idea. Pero ojo, recuerden, es un borrador, no van a decir, maestro, lo demostró así. No, estoy diciendo otra vez, es un borrador para darme un quemón, para darme una idea qué es lo que debo de organizar, cómo lo debo hacer, qué propiedades pueden salir, y pues actuar en función de eso, ¿sale? Entonces, chicos, vamos a hacer este caso. Pues vamos a empezar con 1 sobre x menos 1. Lo voy a tomar como dado, eso es lo dado. Y voy a empezar a ver qué puedo hacer. Pues aquí ustedes se podrán imaginar que voy a sumar. Puedo sumar estas dos cantidades. Entonces voy a, bueno, en este caso restar, vaya. Mínimo como múltiplo es x. Arriba me va a quedar 1 y del otro lado me va a quedar 1 menos x. ¿Sale? O sea, x entre 1 es 1 por 1, x. Entonces llegué a esto. Ahora tengo una fracción, el valor absoluto de una fracción o de un cociente. Pues esto también se puede cumplir o se cumple también, mejor dicho, que es el valor absoluto de cada uno de los factores, es decir, del numerador y del denominador. Valor absoluto del numerador entre el valor absoluto del denominador. Ahora, si ustedes se fijan, por hipótesis, ¿qué tengo? Pues tengo que x menos 1 es menor a delta. Pero ustedes se podrán observar que yo tengo 1 menos x. ¿Qué hago? Pues, como es un valor absoluto, muchachos, puedo factorizar un signo y fíjense de algo bien interesante. 1 menos x, y esto siempre va a ocurrir cuando tenga valores absolutos, pues esto es igual a menos x menos 1. ¿Sale? O sea, factoricé un signo negativo para dejarlo como yo lo quiero ahí. Ahora, como ya habíamos dicho que el producto de dos, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, pues aquí, por ejemplo, puedo tener que esto es menos 1 por el valor absoluto de x menos 1. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo separé. Pero ahora, ¿cuánto vale el valor absoluto de menos 1? 1 por el valor absoluto de x menos 1. En conclusión, muchachos, 1 menos x es igual a x menos 1 en valor absoluto. Ojo. Y esto siempre se va a cumplir en valor absoluto. Vaya, el valor absoluto está tan padre que ustedes pueden cambiar estas dos cantidades y el resultado no se altera. Porque lo que están calculando es una distancia. Recuerden que el valor absoluto es una distancia. Entonces, la distancia de 1 a x o la distancia de x a 1 es exactamente la misma. Sin importar si vayas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es lo que está diciendo al final del día el valor absoluto. ¿Sale? Porque están calculando ustedes una desigualdad. O mejor dicho, están calculando ustedes una distancia. Ahora voy a poner el asterisquito aquí y voy a retomarlo por acá, ¿sale? Entonces voy a tener aquí que 1 menos x entre valor absoluto de x, pues esto ya vimos que es x menos 1 entre el valor absoluto de x. Y aquí es donde yo ya empiezo como a ver, mira, ya me van saliendo las cosas, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí ya me salió x menos 1. Aquí está x menos 1. Y x menos 1, yo ya sé que esto es menor que delta, el x menos 1. Pero tengo aún un detalle. ¿Sí se dan cuenta cuál es mi detalle? Este de aquí. El valor absoluto de x, pero no nada más el valor absoluto de x. 1 sobre el valor absoluto de x, ¿a quién sería menor? O sea, este sería como que la parte interesante. Ahora,
Aquí otra vez tengo que dar o utilizar el método o la técnica del delta mínimo. O de, si ustedes quieren, de dar un delta. ¿Sale? Ahora, quiero que ustedes lo intenten, quiero que ustedes lo practiquen. Den, por ejemplo, un delta igual a 1, como lo hicimos en el caso anterior, ¿no? Y vean si se puede. ¿Ok? Y, perdón, iba a estornudar. No, ya no. Delta igual a 1 y vean si funciona. O sea, la pregunta acá es, ¿funciona? Si notan que funciona, pues ya lo lograron y lograron acotarlo y listo. Recuerden, tienen que acotar con un número real, no con una X. No vayan a estar delta es epsilon sobre X. No, hombre, esto está súper mal, muchachos. Eso está mal porque no logré acotar con un número real, ¿sale? O sea, tengo que acotar con una cantidad, tengo que dar una longitud y la X pues es variable, entonces pues ya le metieron ruido. Si se dan cuenta de que no funciona por algo, intenten otro delta, ¿sale? Otro delta. Otro delta. Voy a ponerlo así, tan feo como lo escribí. Si no funciona, pues intenten otro delta. Intenten otro delta. Y recuerden, el delta puede valer lo que ustedes consideren. Intenten con otro delta. Si no funciona, delta igual a 1. Que les auguro, les voy anticipando de que probablemente, de hecho, no va a funcionar con el 1. Intenten otro. ¿Con cuál funcionaría? O cuál me serviría, mejor dicho, más bien. ¿Sale? Entonces, ese es para que a ustedes pendiente también. Esto vamos a dejarlo pendiente para que ustedes intenten. Bueno, chicos, ya vamos a concluir por el día de hoy. Terminamos un ejemplo, discutimos uno que es utilizando una función trigonométrica, que también se pueden resolver y también se pueden demostrar utilizando la definición epsilon delta para límites. Por lo tanto, no hay ninguna restricción en cuanto al tipo de función con el cual puedo trabajar. De hecho, siempre que tengo un límite y exista este límite, debo de ser capaz de demostrar. Obvio, hay unos límites que son más complicados que otros. Y bueno, ya entrados antes de que lo olvide, ya entrados en los pendientes para que ustedes intenten, pues a mí me gustaría también dejarles el siguiente, 5, 6, creo que este es el 7, no recuerdo mucho. El límite cuando x tiende a 1, de x menos 1 entre x cuadrada menos 1. Demuéstrenlo, muchachos, y creo, si mal no me equivoco, es igual a 1/2. Demuéstrenlo por epsilon delta. ¿Vale? Y chicos, vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Como les dije, yo les aviso en la tarde o mañana mismo temprano si tendríamos clases o les comparto el video que yo ya haya elaborado con respecto ya a la siguiente unidad que va a ser continuidad. Bueno, chicos, un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos en contacto, ¿sale? Entonces, nos vemos, muchachos. Gracias.